Bienvenidos a la sección de salud. Mi Sofi, traigo refuerzos. Fíjate que vamos a hablar de un tema que le interesa mucho a las personas mayores, a las mujeres mayores. Y de verdad necesitábamos a un mega especialista, por eso le pedimos al doctor Edwin Tadeus Ortega, médico cirujano por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM y especialista en medicina interna. Egresó de Pemex Norte y además es subespecialista en infectología, egresado del Instituto Nacional de Cancerología. Ambas especialidades avaladas por la UNAM. El doctor es médico infectólogo, adscrito al Servicio de Infectología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, y ya no le voy a seguir porque de verdad que este hombre trae todas las cartas del mundo. Médico infectólogo, viene a platicar con usted acerca de las infecciones de vías urinarias más comunes en nosotras las mujeres que vamos siendo mayores. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Itlali. Pues vamos a empezar a definir qué es una infección urinaria, porque aunque parezca obvio, no lo es tanto. Sí, entonces una infección urinaria es un síndrome infeccioso que necesita un tratamiento antibiótico, ¿no? De entrada, hasta cierto punto una mujer puede llegar a presentarlos dentro de su vida, pero siempre son cosas que hay que tratar. Entonces, la definición como tal de una infección urinaria recurrente, por ejemplo, que es muchas veces lo que nos genera más duda, es cuando tenemos más de 3 infecciones en un año o 2 en 6 meses, ¿no? Y es importante distinguir esto de las recaídas de una infección previa, ¿no? Que esto más bien puede ser que las pacientes llevan un curso clínico adecuado, pero en un lapso de 2 semanas nuevamente presentan los síntomas, ¿no? Entonces es importante distinguir eso. Otra vez te voy a pedir la temporalidad para decir las infecciones de vías urinarias recurrentes. ¿Nos dijiste 3 en un año? 3 en un año o 2 en 6 meses. Perfectamente bien entendida. Y váyale anotando. Y aparte, bueno, de ver esto, ¿cuáles son los factores de riesgo que una persona tiene para estar a cada rato teniendo este tipo de infecciones? Sí, entonces aquí me gustaría no solo enfocarme en las cuestiones que tienen que ver con la menopausia, posmenopausia específicamente, también hay ciertas situaciones en la premenopausia que son relevantes, ¿no? Principalmente el antecedente de haber tenido infecciones urinarias durante la adolescencia, menos de 15 años, mujeres que hayan tenido infecciones de ese tipo. También hay otras situaciones, por ejemplo, tener nuevas parejas sexuales, puede ser una condición que aumenta la cantidad de infecciones de vías urinarias. Y también ya específicamente en la posmenopausia, la pérdida de estrógenos es cuando realmente sucede todas estas infecciones, ¿no? Los factores de riesgo específicamente en las pacientes posmenopáusicas casi siempre son otras comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, diabetes crónica mal controlada, problemas de litiasis renal, por ejemplo, donde también se llegan a guardar las bacterias, o alteraciones anatómicas. También específicamente existen otros pacientes que pueden llegar a tener factores de riesgo, por ejemplo, pacientes oncológicos que están recibiendo quimioterapias o pacientes que por alguna situación necesitan estarse haciendo cateterismos repetidos de la vía urinaria para poder orinar, ¿no? Por ejemplo, lesiones medulares, cuestiones por el estilo, ¿no? Vejiga neurogénica, ¿no? Cosas por el estilo. ¿La incontinencia de orina? La incontinencia urinaria también es algo muy importante, ¿no? Y es un padecimiento muy frecuente en las pacientes posmenopáusicas. Y a veces también se puede confundir con una infección sin que necesariamente lo sea, ¿no? O sea, que solamente se trate de la incontinencia urinaria. Esta puede ser de urgencia, de esfuerzo, por rebosamiento o mixta, ¿no? Que muchas veces es mixta lo que casi siempre presentan las pacientes. Y que justo acabamos de hablar hace poquito de incontinencia de orina, que es todo un tema. Sí. Y hablando ahora, pensando, ya vimos los factores de riesgo, ya entendimos qué es. Ahora, ¿cuál es la manifestación clínica que una mujer siente? Justo. Entonces, aquí la clínica manda, ¿no? O sea, los estudios de sangre, los estudios de laboratorio, de imagen, no es que no sean importantes, pero solo nos orientan, ¿no? Lo que realmente nos debe de importar es qué tiene la paciente, ¿no? El principal síntoma es la disuria. ¿Qué significa esto? Que arda cuando orinan en ausencia de flujo vaginal, ¿no? Ese es el síntoma cardinal. Ahora bien, existen síntomas que podemos llamarles relevantes y no relevantes, ¿no? Los que son relevantes es cosas que nos hablan de más infección. Por ejemplo, el dolor suprapúbico, o sea, en la parte de arriba de la pubis, que tengan también dolor en los flancos,
blancos, ¿no? O dolor en la parte de la espalda baja, fiebre, escalofríos, ¿no? Esas cosas nos pueden hablar de complicaciones. Y los que quizá no son tan relevantes, que a veces también son inquietudes que las pacientes pueden llegar a tener, es por ejemplo el olor de la orina, o que esté muy espumosa, o que se vea muy concentrada. Esas cosas casi siempre mejoran con algunos cambios del estilo de vida, y no necesariamente un antibiótico va a quitar eso. Pues es muy interesante porque cuántas de nosotras no sentimos algo de eso o vemos, por ejemplo, un día una orina concentrada, otro día un poco de espuma, otro día como que ardió, pero después se quitó y ya no le di importancia, ¿no? Entonces creo que esas cosas no las debemos de pasar por alto, sobre todo en un país como México, que vive con altos índices de diabetes mellitus, de hipertensión arterial. Lo platicábamos atrás de cámaras, las piedras, ¿no? O sea, que pueden ser factores que nos hagan confundir. Por eso es importante que nuestras mujeres sepan cuáles son los diagnósticos diferenciales que se deben de hacer en este caso de que yo tenga infección a cada rato, infección a cada rato. ¿Qué debo pensar? Entonces, los diagnósticos diferenciales también es muy importante abordarlos, ¿no? Y justo de aquí parto de la clínica, ¿no? O sea, qué refiere la paciente y con eso tratar de apuntalar lo que llegan a requerir. Por ejemplo, mucho es el dolor lumbar, que casi siempre a lo mejor puede tener que ver con el sobrepeso y que también tenga que ver con alteraciones del canal lumbar, ¿no? Y que esto sea lo que realmente les genera el dolor. Hay otras condiciones, por ejemplo, ¿cómo se llama? La fuerza del piso pélvico a veces se ve comprometida, hay prolapsos vaginales, ¿no? Todas estas cosas también pueden ser situaciones que son quizás realmente el problema que hay que atender antes de la infección, diagnosticarlo, encontrarlo, ¿no? O sea, la pregunta que una se debe de hacer es, ¿por qué tengo una infección a cada rato? Exacto. Y no simplemente recurrir a algo que también dijiste bien importante. No siempre hay que dar antibiótico. Ya tenemos alertas internacionales acerca del problemón que se nos viene encima con el uso o el mal uso de los antibióticos. Sí. ¿Por qué no recurrir solamente a un antibiótico cada vez que tenga una infección urinaria? Es importante. El problema es que, por ejemplo, ya si nos ponemos a revisar la epidemiología de nuestro país, lo que ya encontramos es que tenemos un 30% de bacterias que son intermedias resistentes. Aquí lo importante a saber es que esas bacterias ya solo tienen tratamiento inyectable, ¿no? Entonces, ya ahorita de entrada, mucho de esta resistencia se está viendo por el uso y abuso de los antibióticos, como estamos platicando. Entonces, dentro del tratamiento, la realidad es que siempre tiene que ir dirigido por un médico que tenga un poquito de información sobre cómo se tienen que manejar estas infecciones, ¿no? Ahora, de los estudios extra que podemos llegar a utilizar en las pacientes para tratar de definir si sí necesitan o no necesitan o qué necesitan, podemos mencionar los estudios de imagen y los estudios de orina, que es casi siempre lo que tenemos más a la mano, ¿no? Incluso muchas veces recurrimos a ellos sin tener una molestia, ¿no? Muchas veces lo hacemos como por una necesidad de prevenir o de check-up general. Entonces, muchas veces cuando tenemos exámenes de orina con hallazgos como, por ejemplo, bacterias en la orina, o como por ejemplo piuria, ¿no? O sea, que salgan células inflamatorias en la orina, o por ejemplo que tengamos incluso urocultivos positivos. Todas estas cosas aisladas no es suficiente para que uno piense que uno está infectado, porque las bacterias están en todos lados, las bacterias las tenemos en nuestro cuerpo. De hecho, las bacterias que infectan muchas veces la vía urinaria son bacterias que tenemos en nuestro tracto gastrointestinal. Pero aquí la diferencia es que estas bacterias logran tener estos factores de virulencia necesarios para poder ascender e infectar, ¿no? Entonces, eso es importante. Nunca hay que buscar tener estudios normales. Lo que hay que buscar es que la paciente se sienta mejor. Completamente de acuerdo, porque no es que la persona que esté ahí me diga, mire, es que en mi cultivo salió esto y en mi orina salió esto. No se ven estudios, se ven personas, se individualiza un tratamiento, que justamente es la fineza de tener esta información, ¿no? Que usted lo tenga en la mente, se alíe de un buen médico, de una buena médica, sobre todo nuestras personas mayores que a veces ya utilizan pañales o de estos calzones que son un poquito, que guardan la pipí por si se nos escapa, ¿no? O las mujeres que ya normalizamos la incontinencia de orina y decidimos utilizar una toalla sanitaria porque pues no vaya a ser mejor siempre así, ¿no? Y cómo se va favoreciendo esto. Tenemos poquito tiempo antes de irnos, pero quisiéramos que nos ayudaras a entender qué hacer de manera conservadora en nuestra casa para el tratamiento de las infecciones de vías urinarias antes de ir al doctor. O sea, lo que nosotras podemos hacer de manera responsable.
Claro. La podemos dividir en dos, las que tienen que ver con el estilo de vida y las que tienen que ver con intervenciones quizá medicamentosas que no son antibiótico. Entonces, la que tiene que ver con los factores del estilo de vida, lo primero es tener un adecuado consumo de agua. 1.5 litros a 2.5 litros, tampoco más, tampoco menos, ¿no? O sea, siempre buscar el punto medio. Ahora, también dependiendo de la patología, si es que hay una enfermedad de base, pues atenderla, pero algo que casi siempre les sirve mucho a las mujeres posmenopáusicas son los llamados ejercicios de Kegel. Son estos ejercicios que están enfocados a fortalecer el piso pélvico, ¿no? Entonces, eso es lo que más tiene evidencia. Ahora, de cosas de medicamentos que también pueden servir para eso son cosas que acidifican la orina. En nuestro país el agua de Jamaica es algo que, pues es algo que es accesible para todos, muchos lo consumimos y funciona también para eso. Hay medicamentos que cumplen esa función, pero bueno. Y también otro que tiene mucha evidencia es el uso de el arándano o el concentrado de arándano, que evita que las bacterias se peguen a la vía urinaria, ¿no? Y finalmente ya quiero terminar con esto, es que existen hoy en día ya vacunas o lisados bacterianos que se aplican de varias formas y que está creciendo la evidencia de esos tratamientos. Es extraordinaria la información. Muchísimas gracias por haberla traído de esa forma tan digerible. Ya se le quedó a usted en el tintero si quiere que hablemos después de esas vacunas famosas para las vías urinarias. Échenos una carta, como dice mi querida Sofi, una carta de amor, dice nada más una carta. Oiga, reciba el abrazo y el apapacho de la sección de salud.